Bendición a toda mi gente bella de Misión Infantil. Bueno, luego de dar un paseo por el mar, que en los próximos bloques o videos le vamos a enseñar qué estuvimos haciendo por allá, así que no te lo puedes perder. Sin embargo, hoy vamos a hablar de Felipe y su evolución. Importante saber que estamos estudiando este personaje bíblico, sus enseñanzas, su forma de ir a otras regiones a predicar el evangelio. Recuerden que Felipe estuvo siempre bajo la cobertura de Dios y bajo la voluntad de Dios, así que no te pierdas esta hermosa enseñanza. Hechos 8, 5, 6 dice lo siguiente: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sabías que luego de la selección de Felipe como uno de los 7 diáconos para servir a las mesas, fue producto de que era un hombre de buen testimonio? Fue lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Felipe afrontó situaciones de persecución, pero no renegó su fe. ¿Sabías que Felipe fue un hombre de confianza de la iglesia? También Felipe fue el que hospedó a Pablo y a los que con él estaban, tal como dice Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 9. ¿Sabías que Lucas se refiere a Felipe el Evangelista? Después de la muerte de Esteban, uno de los que salió de Jerusalén para ayudar a las vidas fue Felipe. Jesús, mi amado, yo no puedo seguir si no estás tú. Jesús, mi amado, guíame al caminar con tu luz. Mi anhelo es que todos sepan que tú eres mi rey, que tú eres esa promesa que siempre esperé. Cantar de todos tus hechos siempre lo soñé. Que cueste lo que me cueste, yo te seguiré. Solo pienso en ti, Jesús, mi Padre amado. Quiero desbordar tu luz en todos lados. Que conozcan más de ti es mi llamado. Que te vean en vez de mí, en vez de mí. Luego de conocer cada uno de los datos curiosos por parte de los muchachos de discipulados, vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la vida de Felipe, su evolución como evangelista. Recuerden que en videos anteriores hemos explicado su función como evangelista, pero de manera general podemos señalar que Felipe fue una de las personas que le predicó y le enseñó al etíope el evangelio de Jesucristo. Recuerden que el etíope estaba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía absolutamente nada. Cuando Dios le dice a Felipe que vaya al desierto y le predica a este hombre, él le pregunta: ¿qué estás leyendo? Claro, el etíope, al no entender absolutamente nada, Felipe comienza a instruirle, a enseñarle el evangelio de Jesucristo a través de este libro. Y entonces, luego de todo esto, Felipe bautiza en agua al etíope. Luego de todo esto, Felipe se dirige a otras regiones a seguir predicando el evangelio. Ahora bien, Hechos capítulo 8 versículos 5 al 40 nos narra varios sucesos interesantes. Bien, los apóstoles, cuando se dirigieron a la región de Jerusalén a seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Dios lo utilizaba para sanar muchos enfermos, también para sanar a las personas que eran atormentadas por espíritus. Dice la palabra también que el evangelio y los creyentes comenzó a crecer en gran número entre hombres y mujeres. Eso quiere decir que el evangelio estaba progresando muy bien. Pero ¿qué sucede? Al ellos ver, o más que todo, los saduceos, que era una secta religiosa, al ver el incremento de los creyentes en Jesucristo, había mucho celo por parte de estos religiosos. Entonces le ordenaron a encerrarlos en las cárceles. Pero ¿qué sucede? Un ángel de Dios los visita y les dice: sigan predicando el evangelio. Sin embargo, un suceso extraño para los religiosos y la guardia era que
al regresar, a revisar donde lo habían encerrado, estaba la puerta cerrada con toda la seguridad que la habían implementado y los guardias estaban afuera. Entonces ellos quedaron atónitos porque no sabían qué habían pasado. Al regresar al lugar donde estaban los apóstoles predicando, porque continuaron predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no lo pudieron llevarlo literalmente con azotes ni nada, porque tenían miedo que el pueblo se le volcara en contra de ellos. Así es que lo que les manifestaron era que dejaran de predicar. Claro, luego los ingresaron nuevamente, pero le habían dicho que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y saben que los apóstoles le respondieron a los religiosos que era mejor obedecer a Dios que a los hombres, porque los religiosos saduceos querían que obviaran la palabra Jesús o el evangelio de Jesucristo. Entonces, y claro está, como había celo por estos religiosos, querían matar a los apóstoles. Pero aquí surte una historia muy importante, como es un gran doctor de la ley de la época, como es el gran Gamaliel. Tenía muchos seguidores porque era un hombre que manejaba muy bien las escrituras. Y entonces él le dijo que soltara a los hombres para que no estuvieran de repente peleando con Dios, porque habían otros hechos, otras personas que habían venido hablando y se había disipado lo que ellos decían y las personas que le habían seguido. Entonces Gamaliel muy sabiamente le dijo: suelten a estos hombres. Aquí podemos aprender unos datos muy importantes. Lo primero, que cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, muchas veces no vamos a ser aplaudidos por todo el mundo. Ya saben, los pastores, los evangelistas, los maestros y cada uno de los ministros que se cumplen, los ministerios que se cumplen a través de la palabra, como son el apóstol y profeta, muchas veces no son muy bien vistos. En ese entonces había mucha persecución. Hoy día aún la persecución se mantiene en contra de los cristianos. Vemos en muchas regiones, inclusive en nuestra América Latina, inclusive en Estados Unidos o en otras regiones de otros continentes, la persecución y ejecución a muerte de los que enseñan la palabra de Dios. Así es que no estamos ajenos a esa realidad. Lo que sí es cierto es que el evangelio de Jesucristo es un evangelio que confronta nuestros pecados, confronta nuestro actuar, cambia la mentalidad religiosa, cambia la mentalidad que muchas veces tenemos del significado de la vida en esta tierra. Porque Jesús, cuando vino a cumplir la ley, pero también a aplicarla y enseñar un evangelio sencillo, que las personas entendieran la importancia de la salvación aquí en la tierra, no después de muertos, sino aquí en la tierra. Entonces es un evangelio que confronta muchísimo. Así que dicho esto, saben, los que estaban predicando el evangelio, los apóstoles, igual que Felipe, comenzó la persecución hacia ellos. Pero esa persecución surge a través de la muerte de Esteban. Recuerden que Esteban murió lapidado, murió apedreado. Y recuerden, otro dato curioso es que la persona que aprueba la muerte de Esteban se llamaba Saulo de Tarso, quien más adelante lo conocemos como Pablo, el apóstol Pablo. Recuerden que Saulo fue un perseguidor de los cristianos y él no gustaba de los cristianos. Entonces Pablo luego se convierte, Saulo, que se convierte en Pablo, se convierte a Jesucristo y comienza a ser parte del equipo, y luego entonces paradójicamente también comienza a ser perseguido por predicar el evangelio de Jesucristo. Así que no te sientas mal si no todo el mundo te escucha lo que estás enseñando a través de Jesucristo. Recuerden que también hay oposiciones, etcétera, pero tenemos que seguir adelante como estos hombres valientes del Nuevo Testamento comenzaron a seguir y abrir camino, que hoy día, gracias a ellos, y que muchos de ellos murieron de diferentes formas, muy dramática, pero que gracias a ello hoy podemos recibir el evangelio de manera diferente, de manera que nos llegue inclusive hasta nuestros hogares. Luego de la muerte de Esteban, es importante señalar que a todas las personas que comenzaron a predicar el evangelio de Jesucristo, los apóstoles, etcétera,
Cabe señalar que ellos comenzaron a ser perseguidos de manera extrema y tuvieron que salir de la región de Jerusalén y se tuvieron que trasladar para seguir predicando a la región de Judea y Samaria. Felipe, luego de la persecución que comenzó en esa época, se traslada a la región de Samaria. Felipe siguió predicando el evangelio de Jesucristo y Dios comenzó a utilizar a Felipe a hacer muchos milagros. ¿Qué sucedió con esto? Atrajo a un personaje que se llamaba Simón, o conocido como Simón el Mago. Este Simón era una persona que hacía artes de magia, etcétera, pero muchas personas lo consideraban como si tuviera el poder de Dios. Pero Felipe, al predicar el evangelio y hacer milagros que no eran los instrumentos que este mago realizaba, eso lo atrajo y Felipe le predicó el evangelio y el hombre recibe el evangelio y se bautiza incluso en agua. Por otro lado, Pedro y Juan se acercaron a esta región porque el número de creyentes iba creciendo. O sea, ellos iban a supervisar a los nuevos convertidos. Entonces se dieron cuenta que estos no habían recibido al Espíritu Santo. Por ende, ellos les impusieron sus manos para que recibieran el don del Espíritu Santo. Esto le llamó la atención a Simón, quien les ofreció le ofreció dinero para poder recibir lo mismo según él y poder aplicarlo. Sin embargo, Pedro literalmente lo reprendió y le dijo que su corazón no estaba recto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro se dio cuenta que Simón, conocido mejor como el Simón el Mago, estaba solamente convencido, mas no convertido a Jesucristo. Entonces hoy día esta historia también se puede transportar o trasladar a nuestros días. ¿Por qué? Porque muchas personas solamente conocen a Jesús o conocen la historia de Jesús y no a Jesús de la historia. Están convencidos que existe un Dios, mas no le siguen a Dios. No se instruyen en la palabra de Dios, ni siquiera muchos de ellos dicen yo no sé orar o yo nunca he orado. Entonces, por eso que es la importancia de predicar, de evangelizar, de mostrarle el evangelio de Jesucristo a otros para que ellos le conozcan. También es importante señalar que el evangelio no se trata solamente de la parte material. Es verdad, nosotros nos enfocamos a que Dios nos bendiga, Dios nos prospere, pero eso no es todo. También la palabra nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas demás serán añadidas a nuestras vidas. Así es que busquemos el corazón, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. No solamente buscando que otras personas nos vean, porque lastimosamente hoy día hay muchas personas que les gustan figurar para que otros vean que estamos leyendo la palabra, que estamos asistiendo a una red, etc. Pero lo que Dios quiere es nuestro corazón. Tenemos que instruirnos a través de la palabra por medio de nuestros líderes, nuestros pastores. También asistir a una red para crecimiento, pero aplicar todo lo que el evangelio se nos enseña y también de lo que nos hemos instruido a través de la lectura y de la escritura, escudriñarla también para entonces aplicarla. Y seamos como Felipe. Felipe era esa persona que predicó el evangelio sin mirar las circunstancias o a los lugares donde Dios le había enviado. Y también no tener el miedo de predicarle a otros, porque Felipe nos dejó este legado de ir a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, a pesar de las aflicciones, de las persecuciones. Hoy vivimos un momento de pandemia, es cierto. Sin embargo, también están las herramientas, las redes sociales, o también están las herramientas de mandar mensajes y también hablarle a otras personas que aún no han escuchado a Jesús. Así que prediquemos, sigamos enfocados en la misión que Dios nos ha dado en esta tierra: enseñar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, y para culminar vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Gracias Dios también por cada uno de los muchachos de discipulado a quien tú estás instruyendo en tus caminos, Dios. Gracias por su vida, gracias por su familia. Sigue bendiciendo, Señor, sus hogares, que nunca falte, Dios, un plato de comida. También bendícelo en su salud. Bendice también, Dios, aquellas personas que nos sintonizan a través de la televisión, de las redes sociales.
Dios, tú conoces las peticiones de sus corazones, Dios. Nunca tú lo vas a dejar, tú nunca lo vas a desamparar. Son promesas, Señor, que nosotros reclamamos porque así están establecidas a través de tu palabra. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes sobre la roca, Dios, a pesar de las aflicciones, a pesar, Señor, de los desánimos que puedan venir, Dios, en medio de esta situación de pandemia, la cual ha tocado la parte económica, salud, a muchos hogares, Dios. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que les des la victoria, Padre. Ayuda, Dios, a cada una de estas personas que nos observan, que nos ven, Dios, a que permanezcan, Señor, firmes hasta el final, hasta tu llamado, Señor, hasta que venga, Señor, por segunda vez. Incluso, Señor, ayúdanos a predicar a otras personas de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, también a ser esforzados y valientes. No importa, Señor, las circunstancias que estemos pasando, Señor, siempre manteniéndonos firmes en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, porque sobre todas las cosas guardadas debemos guardarlo a Él, nuestro corazón, porque de Él emana la vida. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas y por nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.